Sale. Por lo menos. Bueno, Ahí está. voy a saludar a las 7:34 a nuestra invitada. Está acá en el piso, se llama Natalia Bolosín, es abogada, periodista y quilombera en las redes sociales. Un aplauso para Natalia Bolosín a esta hora. Buenas. Gracias por venir. ¿Está Gracias bien? a ustedes. ¿Está por bien la invitación. presentación? Está perfecto. Quilombera, Qué sobre picante todo. que sos. Sos picante. Un poquito. Bueno, escuchen, ella tiene un libro que se llama La máquina de la corrupción. Así es. Y al mismo tiempo labura en casos de resonancia mayor o menor en distintos medios. Y vamos a estar recorriendo este momento donde la palabra corrupción justamente volvió a imponerse muy fuerte con la novedad de que es un gobierno que supuestamente venía a desterrar lo que era la casta y los tongos en el Estado, la base de la corrupción, y ahora está quedando por lo menos muy a la defensiva tratando de desmentir que esto no es así. Aprovechamos tus conocimientos de abogada, Natalia, y de experiencia en casos de corrupción. ¿Qué estás viendo en el caso que le llaman de los audios? A mí me gusta más llamarlo el caso Karina Lule, porque hay preguntas respecto de, por ejemplo, la validez del audio, si el origen es no confirmado, trucho, ilegal, de lo que se dice ahí, de lo que está haciendo la justicia. ¿Cuál es tu acercamiento con tu experiencia en el tema? A mí me parece que hay un buen ejemplo para explicar un poco esto que conocemos muy bien, que es el caso de los cuadernos, que además justo la semana pasada tuvo noticias, ¿no? ¿Se acuerdan que estas discusiones de, los cuadernos son falsos, no son falsos? Claro. De hecho, ayer un periodista, Omar Lavieri, que entiende mucho de esto también, decía, no son audios, son fotocopias. ¿Se acuerdan que se decía, Sí. se decía eso? Muy bueno. Me pareció bárbaro porque explica muy bien el problema jurídico que hay alrededor de esto. La verdad es que los audios no son relevantes, los audios no son prueba. Digo, aún si pudiéramos demostrar que esa es la voz de Español, lo que dice, etcétera, lo que hay que demostrar es el contenido. Por eso sale Lule a decir ni idea sobre los audios. Ahora, lo que dice que ocurrió, nunca ocurrió, el contenido es falso. Entonces, lo que hay que probar es eso. Por eso yo decía, se parece a los cuadernos de Centeno. Los cuadernos no importa si eran verdaderos, si no eran verdaderos, si los escribió Centeno o los inventó un día Diego Cabot. El punto era, podés probar el contenido, y el contenido de los cuadernos de Centeno pareciera que se pudo probar, y de hecho empieza el juicio ahora en noviembre. Acá va a pasar algo similar, o sea, se puede demostrar, lo Españolo va a declarar, y cuando declare, ¿qué va a decir? Por eso también ayer algunos periodistas que querían como un poco hasta dar una línea de cuál podría ser la defensa, increíblemente, decían, bueno, si Españolo se presenta y dice, no, es todo mentira, un día me desperté, me tomé 3 vinos y dije esto, y bueno, no hay mucho más, salvo que puedas demostrar con otros elementos que hasta ahora también hay, porque aparecieron unos sobres, aparecieron algunas otras cosas raras que parecen indicar que el contenido tiene un sentido de veracidad, ¿no? Cuando la justicia lo encuentra, en este caso a Diego Spagnuolo la semana pasada, y le toma los celulares, ¿lo que haya en los celulares sí puede ser material probatorio o contribuir a probar un camino? Por ejemplo, Spagnuolo dice, mirá que tengo los chats con Karina. Claro. Es clave Si eso. hay chats de Spagnuolo con Karina, no sé, discutiendo por las cometas o hablando de Lule Menem, eso ya es material probatorio. Sí, ahora ahí vas a tener igual dos discusiones. Una que vos ya introdujiste, que es, pero ¿es válido el modo en el que esto comienza? ¿Qué es esto que decía Florencia Arieto? Ayer no sé si la vieron. Todo nulo, ponía. Todo nulo, ¿no? Como espectacular. Una mina que se suponía que le interesaba la lucha contra el y a priori dice, no, todo nulo. Pero pará, está la tesis esa del el fruto del árbol. El fruto del árbol envenenado. Eso lo que significa, como en castellano, es, si vos tenés una prueba que se obtuvo de una manera ilegal, va a serlo simple, torturaste a un tipo para sacarle información, y el tipo te da información, y vos con esa información obtenés, digamos, la prueba del delito, bueno, es nulo, porque en realidad eso que obtuviste viene de un origen ilegal. Lo que tenés que poder hacer es llegar a esa misma conclusión por un camino limpio, que no tenga alguna ilegalidad probada, que no hayas torturado a un tipo o que no hayas obtenido, por ejemplo, conversaciones privadas de manera ilegal. Esto es lo que quería decir Arieto. Ahora, si vos podés efectivamente llegar a ese camino por otro lado, bueno, esto se va a sostener. El contenido de los celulares es fundamental, pero lo que también quiero aclarar es, yo decía, mi reino, dije yo este fin de semana, mi reino por el UFED del teléfono español. El UFED es el programa que se utiliza para extraer la información de los teléfonos. Okay. Ahora, no todos los teléfonos se pueden hackear o craquear con ese programa. Si tiene uno de estos que conocemos, que todos más o menos usamos, de los más nuevos, el de la manzanita de los más nuevos, bueno, si no da la clave no lo van a poder craquear el teléfono. Claro, pero en ese punto lo que habría que ver es primero qué voluntad tiene Spagnuolo, porque si él toma el camino de esto es cierto,
me hinché las pelotas con el gobierno y quiero contribuir con los datos, abre un camino donde craquear o no el teléfono es menos importante porque él lo va a querer contribuir. Exacto. El tema es si él se pone en una situación de, no sé, llega a un acuerdo, no dice nada y dice no quiero colaborar más. Por eso es muy importante también quién lo va a asesorar, ¿no? Los diarios esta mañana decían que el gobierno le quiso acercar a Santiago Viola, un tipo que estuvo en su momento vinculado con la defensa de Lázaro Báez, ¿no? Sería lo más poético en estos tiempos, ¿no? Que de golpe el gobierno de La Libertad Avanza le ponga su principal hombre hablando de corrupción al que era abogado de Lázaro Báez. Sería como la Argentina que nos queremos matar todos. Pero es que no sería extraño, a mí no me sorprendería para nada. De hecho, no me sorprende para nada, porque es lo que dice la teoría que tenés que esperar que ocurra. Lo que yo veo es, y sí, chicos. ¿Qué es lo que dice la teoría que tenés que esperar que ocurra? Que es que, digamos, la idea de la máquina de la corrupción lo que busca, digamos, dar a entender o explicar es, Argentina tiene un problema de corrupción realmente estructural, no es que es una manera de decir o que quiero decir, che, son todos corruptos. Es estructural en el sentido que está enraizado, está arraigado en el modo en el que funcionan nuestras instituciones políticas, la distribución del poder político y económico. Digo, todos comen de ese plato, entonces nadie quiere cortarse sus propias manos. Y por eso es irrelevante quién gobierna, cómo se llama, si es de un partido, si es de otro. Por eso es tan estúpido lo de Fernando Iglesias con el peronismo, digamos, la idea de, la corrupción es el peronismo. Sos un idiota, sos un tarado, no estás ayudando. Por favor, sin rodeos, Natalia. Perdón. Habla como tenés que hablar. No te guardes nada, claro. No, esto de los eufemismos. Digo, no, viste, ayuda un poco, porque genera mucha confusión. La gente realmente, la señora y los señores se van a dormir a la noche y dicen, no, es el peronismo, no gobierna más el peronismo, está todo bien. No, señora, no está todo bien. Pues ¿saben qué? El sistema de contrataciones sigue siendo igual de oscuro que fue siempre. Yo en mi tesis doctoral demostré que la mitad de los casos de corrupción de los últimos 30 años, un poco más de la mitad, responden a algún agujero en el sistema de contrataciones públicas. De manera lineal, o sea, decir, che, este caso, mira acá, esta norma, este artículo, che, este caso, acá. Entonces, ¿lo cambiaron? Sí, para peor. Claro, bueno, sería eso muy... ¿Qué lo cambiaron, por ejemplo, para peor? En general, las reformas que hay sobre los sistemas son para, digamos, agrandar los agujeros o las oportunidades de corrupción. Entonces, decretos, cuestiones, resoluciones que lo que permiten es que reduzcas el control, que aumentes las oportunidades de corrupción. Y lo otro que pasa, y por eso es estructural y es tan difícil de reformar, y si me preguntas a mí, che, bueno, alguien me dijo este fin de semana, escribiste un plancito anticorrupción, pero escribilo vos. Yo hace 30 años que estoy escribiendo esta boludez. Encima que te lo piden. ¿Entendés? Y a nadie le importa, Máster, no voy a escribir nada, porque no es un problema de que yo les diga lo que hay que hacer. Todos saben, no es ciencia nuclear, esto es bastante boludo lo que hay que hacer. No quieren. ¿Por qué? Porque están cruzados los incentivos y las capacidades. Yo tengo incentivos, a mí me interesaría mucho hacer esto. Los académicos, las ONGs, tenemos incentivos. No tenemos recursos. Yo las investigaciones que hago, las hago en mi casa, chico, con una computadora, me maquillo, me pongo 2 luces, investigo, grabo, edito sola y trato de contar algo. Entonces, ¿tiene sentido que yo esté haciendo? ¿Por qué yo lo estoy haciendo de esa manera? ¿Por qué no hay una estructura? ¿Por qué no hay un gran medio de comunicación haciendo eso? ¿Por qué no la Procuración General de la Nación, donde yo trabajé 10 años, no está haciendo eso? Bueno, porque no tienen incentivos. Y los que tenemos incentivos no tenemos los recursos. No, estamos hablando con Natalia Bolosín. Somos 10.400 personas ahora en el canal de YouTube de Buenas Tardes China, prestando la atención por su vehemencia, pero sobre todo por las cosas que está diciendo. Cuando ella dice, en 30 años, el origen de estos casos es el agujero que es la contratación pública, mirás la tapa de La Nación hoy, de 2024 a 2025... las contrataciones de Suizo-Argentina, la droguería que menciona Lule Menem, creció 2.600%. Listo, es como todo en línea con lo que dice tu investigación. Debo, ¿vos qué querías decir? Sí, no paro de pensar en Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, que no tiene ningún cargo, que optó por ser monotributista, es decir, no dejar su firma, su nombre, sus huellas en ningún tipo de papel. ¿Crees que tiene que ver con esto que venís contando o a qué se lo atribuís? Bueno, me parece bastante evidente que lo que quiso fue como desentenderse de alguna eventual consecuencia legal. Me parece que es un tipo bastante más inteligente que los Milei para algunas de estas cuestiones, pues digo, el caso Scaturice creo que lo toca de manera directa y por alguna razón, bueno, no se habla demasiado de eso, por otras razones además, pero digo, eso también habla de la viveza de él, ¿no? De estar con un tipo que además tiene contactos con tipos importantes de los que pocos van a querer hablar. Ahora, también quiero decir, es algo que yo dije públicamente en ese momento,
que él no tenga un cargo formal en el gobierno no lo exime de ninguna consecuencia jurídica. Él es un funcionario público desde el punto de vista jurídico, tenga o no un contrato, una designación por decreto o lo que tenga, digamos. El día que pierdan una elección se la van a poner igual que al resto, porque también hay que decir esto, ¿de qué depende de que estas cosas avancen en la justicia? Yo siempre pregunto, si alguien quiere saber qué va a pasar en una elección, fíjense qué hacen los jueces. No un juez, digo, no Casanelo. Sí. El sistema judicial, cómo se mueve. Cuando la ola de Comodoro Pi se empieza a mover hacia un lugar, eso ya te indica si un gobierno va a ganar o a perder una elección. Es como ¿no? el índice de Itela. Exacto, Okay. El índice de Comodoro Pi. Marca una tendencia eso. Sí, porque lo huelen antes que nadie, son tiburones los tipos. Claro, ¿viste? claro. Solo para redondear este primer tramo vinculado con el caso de Karina Milei y la Andis. ¿Qué te genera Sebastián Casanelo como juez federal, Franco Picardi como fiscal, vos como conocedora del mundo judicial? A mí Franco Picardi me parece un buen fiscal. Me parece que ha dado muestras, digamos, históricamente, es un fiscal joven, con lo cual está poco teñido, digamos, o poco imbuido de tal vez de las experiencias y las malas prácticas que en general tiene la justicia federal criminal en la Argentina. Casanelo no me encanta, para ser honesta, no me encanta. Pero bueno, digo, se han movido bien. Yo tampoco, lo que intento hacer en general es no ad hominem, digamos, tengo mis miradas y digo, Casanelo no me encanta, pero no es Ollarvide. Claro. Entonces, y me parece que lo que sí hay que mirar es, bueno, ¿qué hicieron en el caso concreto? Y esto también es espectacular. La ciudadanía diciendo, se movieron demasiado rápido. Pero la puta. Pero Claro. chicos, ¿qué Siempre cosa? diciendo que la justicia es lenta, ahora si se mueve rápido. Y esto también lo de Florencia Arieto. Florencia Arieto dice, no puede ser, ordenaron allanamientos sin un requerimiento de instrucción fiscal y sin un peritaje para saber si era la voz de Españolo. Esperá, Master, ¿no querés que primero lo condenemos a Españolo y después, ¿cuántos meses querés que nos tomemos? Vos lo que tenés que hacer es asegurar la prueba y eso lo hicieron y eso está muy bien. Solo para ordenar, por ahora no hay imputados en la causa. Mira, a ver, para que haya una imputación tiene que haber un requerimiento de instrucción, o sea, tiene que haber un primer elemento en donde un fiscal dice, hola, ¿qué tal? Vengo a imputar a estas personas Con de estos estos elementos. hechos y te pido estas pruebas y qué sé yo. Por ahora hay una cosa como más lo que sería casi una prevención sumaria con algunas medidas rápidas que hay que tomar, que se pueden tomar en el marco del Código de Procedimientos Penal, para tratar de asegurar la prueba. Seguramente en los próximos días habrá, yo calculo que hoy, quiero creer, si es que no hubo ya, porque tal vez no, hay un requerimiento y no lo conocemos, un requerimiento de instrucción fiscal y habrá, imagino yo, indagatoria, seguramente. También por eso es importante ver qué va a hacer Españolo. Ya que haya rechazado a Viola, a mí me parece un buen indicio. Eso es confirmado. Eso dicen que es confirmado. Yo, un poco en joda, un poco en serio, dije, si Españolo quiere declarar como arrepentido, lo represento pro bono, quiero decir, lo represento gratis. Cosa que un poco en serio, de verdad, me parece que eso sería importante. Si el tipo se acoge a la ley del arrepentido, pues eso le permitiría aportar elementos concretos que apunten, digamos, más arriba en esta especie de organización que se observa a priori, ¿no? Natalia Bolosín nos está acompañando y la verdad que es un lujo porque sigue muy, muy al detalle estos casos y tiene el conocimiento del mundo del derecho, que a mí me da una envidia porque entiende si esto está bien, está mal, pero bueno, estudio derecho, yo no estudié derecho, no puedo querer saber eso. Lo bien que hiciste, Jairo. Natalia, vos a la pasada nombraste el caso Escaturice o Escaturiche. Contale al que está en bolas, no lo tiene claro, ¿quién es Leonardo Escaturiche y por qué para vos es un caso para mirar, no sé si en términos de corrupción, de favoritismo desde el Estado para hacer negocios? Bueno, Escaturice o Escaturiche es este pelado que aparece en varias fotos para que la gente lo identifique, que es el nuevo dueño de Flybondi, es el dueño del avión en el que llega la famosa pasajera Laura Belén Arrieta, la única pasajera de ese avión que pasa por la aduana de Aeroparque con 10 valijas, bolsos, como le quieran llamar, sin que la controle la aduana. Esto ocurre en febrero. Pocos días después, el 10 de marzo, Carlos Pañi en su programa dice, che, pasó esto, sale Adorni a negarlo, Adorni dice, no hubo 10 valijas ni dinero, nadie había hablado de cuántas eran las valijas ni de dinero. A las pocas semanas, Luciana Geuna en TN sale con las fotos de la causa penal, que muestran que efectivamente la tipa tenía 10 valijas, que nadie la controló, que la recibe una tipa en la aduana sonriente y dice, pase por acá. Hay un testigo de la Policía de Seguridad Aeronáutica que declara bajo juramento, decir verdad, un oficial, un funcionario público que declara, che, fue medio raro, tardaron un montón en bajar del avión, yo vi que la mina que bajó del avión le mostró su teléfono a la de la aduana, etcétera. Hay una causa penal que investiga eso. Eso
A partir de ahí salen algunas investigaciones en algunos medios contando los negocios que tiene este personaje Escaturice a través de una empresa madre que tiene, que se llama OCP Tech. OCP Tech, Sociedad Anónima, tiene una serie de contratos con el Estado argentino desde hace muchos años, pero que se incrementan, suizo-argentina, se incrementan notablemente desde la llegada de Milei al gobierno, y $80 millones para ponerle wifi a las escuelas. Cuento algunas cosas que fueron saliendo. A ver, en los medios. hagamos los negocios si lo tenés presente. De los que se comentaron, ¿Qué es contratación directa? Algunas son contrataciones directas, otras son licitaciones públicas, pero de nuevo, siempre estamos hablando de lo mismo, compras. O sea, fíjense eso. La mayoría de los casos puede ser el lugar más fácil de chorear, porque es un colador. O sea, vos mirás la norma de compras en la Argentina. Argentina, por ejemplo, no tiene ley de obras públicas. Entonces también la gente dice, che, cortaron la obra pública, no more corrupción. Bueno, no. Porque siempre hay algún lugar, siempre hay un espacio, ya sea en obras o en compras públicas. Se le busca la vuelta, digamos. El nivel de contraste de no hay más corrupción porque cortamos la obra pública, y en 20 meses decís, che, pero la empresa de seguridad que contrató el Banco Nación es de los Menem. Che, pero el Ministerio de Educación contrató una empresa de Escaturice. Che, pero le están pidiendo retornos a la Suiza Argentina en la Agencia de Capacidad. O sea, el nivel de contraste de se acabó la corrupción porque terminaron la obra pública no duró nada. O porque no gobierna el peronismo también. Hablar. Digamos. Entonces, de nuevo, no es un problema de quién gobierna, es un problema sistémico. O sea, el sistema está armado para que sea fácil chorear. Y además hay otras cuestiones que es, a veces hasta se justifica como una necesidad para mantener la gobernabilidad. Yo he escuchado esto se ha escuchado en la Argentina, porque también el dinero ilícito, el dinero de la corrupción en la Argentina se utiliza para bancar el propio sistema, para hacer política, para la campaña, para comprar jueces, para los medios, para etcétera, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de Leonardo Escaturice, uno dice, bueno, empresarios con favoritismo desde el Estado, podés hacer unos 30, 40, 50 años para acá y hacer una lista infinita. ¿Qué particularidades tiene? ¿Por qué mucha gente lo define como un tipo pesado, además de hacer negocios con el Estado? Bueno, a ver, porque, y esto es lo que un poco yo me puse a investigar, casi sin querer, y me encontré con por lo menos 3 puntas interesantes. La primera es que fue un poco a lo que más bola se le dio en un lugar que es Perfil, que fue el medio que acompañó. Después empezó a tener algún rebote más en algún otro lugar, pero que fue básicamente lo que se ignoró de punta a punta, que es que tiene una relación muy cercana con Daniel Haddad, digamos. Personal, digamos, de amistad, reconocida ya a esta altura. Hay una venta a un departamento en Miami que tiene algunas particularidades medio raras. Daniel Haddad le vende un departamento por $1.400.000, le presta la plata para comprarlo. El Escaturice declara ese departamento como propio antes de comprarlo. Haddad declara ese departamento todavía como propio 6 años después de venderlo. O sea, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. O sea, ahí no sé si estás marcando algo que se pueda decir como un delito, pero sí como una relación muy casi cercana al nivel familia entre este empresario y el dueño de uno de los principales medios. Exacto. Después hay una sociedad en Panamá que Escaturice forma en 2016, una sociedad que se llama MCLB Media Corp, que conforma en Panamá en 2016, entre otras personas, con un director con un integrante del directorio de Infobae, de la empresa que está detrás de Infobae, que se llama THX Medios. El director comercial de Infobae, una persona llamada Gonzalo Enrique Filgueira, constituye una sociedad en Panamá con Escaturice. Y después hay una relación personal, el yerno Daniel Haddad, que esto fue un poco lo que más ruido hizo, el yerno Daniel Haddad, que es un ex policía bonaerense de Avellaneda. Escaturice es también de esa zona, Lanús, Avellaneda, esa es la zona en la que se ha movido siempre. Y digo, perdón, algo que no aclaré, Escaturice no es solo el dueño de Flybondi, es un tipo que es señalado como un ex espía no oficial en la Argentina, vinculado, lo que todo el mundo dice es, era un buche de la bonaerense, que de repente se convierte en un millonario en Estados Unidos de la noche a la mañana. El tipo, vos le mirás el gnosis en la Argentina, le mirás, digamos, no tiene una declaración en AFIP razonable, tipo que tuvo un solo empleo público, primero en la hamburguesería más famosa del mundo, y después en una fábrica de cueros, y que de repente aparece en Estados Unidos como un millonario, mega millonario, que tiene un avión de $20 millones, que es el dueño de una super empresa de tecnología, que le vende tecnología a toda América Latina, etcétera. Y al mismo tiempo, toda esta descripción que vos estás haciendo, servicio de inteligencia, links con dueños de medios, crecimiento de fortuna de Avellaneda al mundo, como decís vos, lo pone también en el foco porque tiene
¿qué rol en el armado de esas conferencias llamadas CEPAC, las de Conferencia de Política de Acción Conservadora? Bueno, por eso esa es la parte en la que aparece vinculado al gobierno de Javier Milei. El tipo es el manager junto con la pasajera del avión Laura Rieta y otros personajes de la CEPAC Argentina. La CEPAC es la Conferencia Política de Acción Conservadora, derechosa de Estados Sí, Unidos. que nació en Estados Unidos y va teniendo como recitales en distintas partes del mundo. Exacto. Algunos va Milei, en otros, no sé, Orbán y demás. Exacto, de hecho estuvo Agustín Laje con Orbán en la CEPAC de Orbán, etcétera. La CEPAC de Argentina se hace en diciembre de 2024, ahí se sacan, de ahí es la famosa foto de Laura Rieta, la pasajera de este avión, como digo yo, disfrazada de valija Louis Vuitton con Javier Milei. Después se hace la CEPAC en Washington, al mes y medio, que la CEPAC en Washington coincide con algo muy interesante, pensando que esta persona es señalada como un ex espía inoficioso, que después se convierte en un millonario. En el momento en el que se hace la CEPAC en Washington, a la que van Escaturice, Arrieta, la pasajera, Milei, Cap, todo el mundo, en ese momento se firma, en Estados Unidos, un contrato entre la CIDE y una empresa de Escaturice, Me jodes. que se llama Tactic Coq LLC, que integran todos estos mismos personajes, para que esa empresa de Escaturice en Estados Unidos sea intermediaria de la CIDE ante las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Eso está vigente? Sí. O sea, pará porque el cerebro no me da, pero este personaje, que tiene todos esos contactos que estamos diciendo, cuando lo metes en la relación con el Estado actual, está dándole contratos al área de educación y le pone wifi a las escuelas. De golpe es quien organiza estas conferencias de política de acción conservadora donde, nada, se franelean Milei y los líderes de ultraderecha. Y aparece firmando un contrato, una empresa suya para ser intermediario de los espías de acá con los espías de Estados Unidos. ¿Hay que pasar por Escaturice? Sí, entonces esto es muy interesante porque vos decís, che, ¿cómo hacen los estados para relacionarse con otros estados? ¿A través de empresas? No, yo nunca lo vi en mi vida eso. Los estados se relacionan con otros estados de manera directa, eventualmente a través de la Cancillería. ¿Sí? O sea, para eso están las embajadas, la Cancillería, etcétera. No necesitas una empresa en el medio. Y menos para este tipo de cuestiones. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que va a hacer ya esa empresa Tactic de Leonardo Escaturice para la CIDE? ¿Qué va a comprar la CIDE? Recordemos, quiero recordarle a la Argentina, por si alguien tiene menos de 30 años y no se acuerda, que los fondos de la CIDE en la Argentina son reservados y que han crecido exponencialmente este año, como ocurre siempre cuando hay años electorales. Hay un paper muy interesante de Laura Saldivia Menajovsky de hace muchos años que sigue vigente todos los días, que muestra empíricamente cómo crecen los fondos reservados en los años impares en la Argentina. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, la CIDE tiene fondos que no controla nadie, que nadie mira, porque además la bicameral de Lustó está pintada al óleo, digamos. Nadie mira los fondos reservados. Crecen exponencialmente este año y la CIDE hace un contrato con una intermediaria, es un contrato irrisorio, le paga $10.000 por mes. Claro. ¿Alguien cree que a Leonardo Escaturice, que es el dueño de Flybondi, es un millonario que maneja un avión, que tiene un avión de 20 palos, le interesa ganar $10.000 por mes? ¿O le interesa tener un contrato de intermediario para que cualquier cosa que la CIDE compre en Estados Unidos deje una comisión blanca en el primer sistema, digamos, en el centro de las finanzas mundiales, blanca? O sea, cualquier cosa que la CIDE le quiera comprar a la CIA, claro, a la NSA, capacitación, fierros, lo que sea, lo puede hacer legalmente, con fondos reservados sin límites, sin que nadie se entere, porque son contratos obviamente secretos, y dejando una comisión blanca en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Natalia, estamos llegando al final del programa, pero me interesa preguntarte para terminar si, no sé, por unir los dos temas en el transcurso de lo que conocemos de la causa de las coimas con Karina Milei y Lune Menem en discapacidad y, por ejemplo, los negocios en favor de un empresario como Leonardo Escaturice, ¿hay algo de cruce de la interna? O sea, no sé, la gente de Caputo alienta la denuncia de Karina y la gente de Karina alienta a que se conozcan los vínculos de Escaturice con Caputo, ¿o no? ¿Ves algo de eso? Da toda la impresión de que sí, digamos. Esto también me parece importante. Que lo decía el otro día en otro lado también. No seamos ingenuos tampoco. Digo, a todos nos interesan estos casos y cuando salen los tomamos, los investigamos, los mencionamos, los profundizamos, pero no seamos ingenuos. Somos rehenes
opiniones, todos los ciudadanos de este país, de las internas, no solo de las internas del gobierno, posiblemente de cuestiones entre el gobierno y la oposición, porque esto también lo está usufructuando el kirchnerismo. No seamos tontos tampoco. Esto no quiere decir, bueno, entonces no hacemos nada, porque cuando yo me puse a investigar lo de Escaturice, me llamó gente diciéndome, pero vos no tenés idea quién está detrás de esto y quién sacó el tema de Escaturice y quién se lo tiró a Pañi, y detrás de esto está gente muy oscura. Yo dije, mira, por mí puede estar Darth Vader, a mí no me interesa, porque para mí ustedes son todos malos, entonces no me importa. Ahora, no seamos ingenuos, digo. Para decir una cosa más de Escaturice. Escaturice está vinculado a gente que estuvo vinculada a la mafia de la aduana. Escaturice tiene sociedades con gente que está procesada hoy en la Argentina en la mafia de la aduana. Escaturice está vinculado a gente que está imputada hoy en la Argentina en la embajada paralela con Venezuela, siglo pasado, ¿sí? Kirchner, Chávez, etcétera. Entonces, son personajes, son empresas que atraviesan distintos gobiernos, porque de nuevo el problema es estructural. Entonces, tampoco nos comamos la curva de creer que unos son buenos y otros son todos malos, ¿no? Casi las 8 de la mañana vino Natalia Bolosín y quiero decir que no mencioné en ningún momento que es una persona muy termo de boca. O sea, lo mío es una generosidad total haberte tenido acá y no mencionar que tenés ese problema. Me extrañó mucho que no habláramos de esto, estoy muy feliz. Es una gran mañana, hermosa mañana, ¿verdad? Vos eras Banfield. O sea... ¡Ey! Pará, ¿qué tiene con Banfield? ¿Qué le haga de presión? Pará. Un partido, pero bueno, qué sé yo. Otra De a poquito, de a poquito. Hay que pisar en firme, ¿no? Che, gracias por haber venido, Gracias Natalia. Por favor, un placer. La máquina de la corrupción es el libro que creo que cada vez suena mejor para este momento y para todos los momentos. Así que... Y sonará siempre porque no tiene solución, lamento. Se estructura. El día que venga un outsider y limpie todo... Gracias, Natalia. Nos vamos, gente. Suena la chancha muda. Chau.